República Dominicana sigue teniendo el poder en la isla de Santo Domingo. Sin embargo, no sabe cómo usarlo. Y el más débil se nos impone. Porque nosotros estamos acostumbrados a que el más débil juega con su debilidad. La debilidad es la gran fortaleza del vecino. Juega con eso. Se le importa porque, en definitiva, no hay sanciones que amedrenten. La comunidad internacional puede reaccionar de la forma que le dé la gana y eso no los hace realmente vulnerables. Y entonces, si como República Dominicana nosotros estamos acostumbrados, cada vez que se trata el tema Haití, lo primero que dice el dominicano: eso es nuestro principal mercado, como que eso nos obliga a nosotros a la condescendencia. Y resulta que si usted no impone, de alguna forma hace valer su criterio, pues sencillamente le estarán haciendo imposiciones. Nosotros no hemos sabido utilizar nuestra influencia, las garras que tenemos para imponer nuestras decisiones, para hacer valer nuestros intereses legítimos, sin menoscabar los intereses de nadie, simple y llanamente defender los intereses propios. No hemos sabido, y tenemos ahí herramientas suficientes. Pensamos que la comunidad internacional puede intervenir de forma racional en beneficio de una relación un poco más llevadera y de que se respete el interés de República Dominicana. Y eso no ha ocurrido. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a venir a hacerlo? Lo que ha habido es mucha indiferencia y muchas presiones sobre República Dominicana. Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos definitivamente que estar conscientes de ese asunto. Ahora, oigan lo que dice la conferencia del Episcopado de Haití. Una información que leí en el periódico Le Noveliste dice lo siguiente: la conferencia episcopal de Haití llamó a renunciar al proyecto de referéndum para evitar que el país experimente días oscuros, en un mensaje hecho público el lunes 1 de junio de 2021. Renunciar al proyecto de referéndum sería, por tanto, la sabia decisión del momento. Evita, te lo suplicamos, que el país aún conozca días oscuros e incluso peores que los que estamos viviendo, escribieron los obispos católicos. Como dijimos en nuestro mensaje de Navidad 2020, si se han lanzado muchas voces para exigir cambios en la Constitución o una nueva Constitución, debemos buscar la forma justa y consensuada de llegar allí. Este no es el caso en este momento. La decisión de reemplazar una Constitución no debe tomarse en medio de una crisis política donde es difícil encontrar un consenso para salir de ella. Persistir en hacerlo empujará al país a una crisis más profunda. La actual situación social y política, compuesta por división, desconfianza, violencia de todo tipo, no es en absoluto favorable a un proyecto de tal envergadura, que supondría la puesta en común de todas las fuerzas vitales de la nación. En un clima sociopolítico y económico tan deleterio, hacemos un llamado a los actores políticos, hombres y mujeres en el poder, así como a los de la oposición radical o moderada, para que eviten colocar cargas pesadas en las espaldas del pueblo que resulten en ralentizar o incluso bloquear el progreso hacia un pleno desarrollo. Entre estas cargas citamos, entre otras, el deseo de dotar al país a toda costa de una nueva constitución mediante referéndum. Estos gritos son provocados por el sufrimiento soportado por males aterradores como la proliferación de bandas fuertemente armadas que hacen la ley e imponen sus dictados
la violencia en todas sus formas, el secuestro, la inseguridad que impide la libre circulación en el territorio nacional, crimen, impunidad, inestabilidad política, deterioro de las estructuras estatales, alto costo de la vida, resurgimiento del COVID-19, etc. El pueblo haitiano, en todos sus componentes, ya no puede esperar a que el país salga de la pobreza, la inseguridad, la inestabilidad y la ilegalidad crónica. Como resultado, trabajar por la paz y un cambio profundo es una presión urgente para todos nosotros y debe hacerse ahora. ¿Cómo podemos hacer esto sin aceptarnos primero como hermanos y hermanas, hijos e hijas de una misma nación, sin relanzar sin demora la marcha democrática que permita al pueblo elegir a sus líderes legítimos a través de canales electorales libres y transparentes? Una pregunta con la que termina ese mensaje de los obispos de Haití. Ahora oigan lo que dice el expresidente Jocelyn Privert, aquel que fue presidente del Senado, que le tocó a la salida de Martelly sin que se pudiera celebrar elecciones porque hubo un fraude. A él le tocó dirigir el país y logró sacar a su nación de un gran lío. Y este señor dice lo siguiente, otra información del periódico Le Nouvelliste. El expresidente Jocelyn Privert firmó una acusación virulenta contra el presidente Jovenel Moïse, comprometido en un proyecto de cambio constitucional al margen de las prescripciones de la Constitución de 1987. El deseo del presidente Moïse de cambiar la Constitución de 1987 y adoptar una nueva fuera de sus atribuciones es una amenaza a la democracia. Presagia un regreso inesperado a los viejos demonios de la dictadura y el autoritarismo. El gobierno del primer ministro Joseph Joutté, al respaldar ciegamente este enfoque y colocar su firma en los decretos por lo que se nombra a los miembros del Comité Consultivo Independiente y a los jueces electorales designados, llevó a cabo actos contrarios a la Constitución, a sabiendas y las leyes del país. La hora es seria ante esta catástrofe política que suena a sentencia de muerte del Estado de Derecho, y la democracia en mi país, nuestra patria, ya no quiere, el pueblo ya no quiere quedarse callado. Y bueno, pues sigue haciendo llamados a la cordura, a la sensatez. Esta elección, dice, no responde a preocupaciones, responde a preocupaciones bastante personales y o de clan. Eso para mí es una palabra clave. Personales o de clan, que era lo que le estaba diciendo hace un momento. Cuando se rompe ese mecanismo de reparto del poder, producto precisamente de esa intención de inclinar la balanza hacia un sector, hacia un grupo, dejando al margen a los demás. Esta terquedad no tiene nada que ver ni con el interés general ni con el primer preámbulo de la Constitución. Este último solo se menciona como pretexto. Las declaraciones sobre el fortalecimiento de la democracia, las libertades, los derechos del pueblo haitiano y la gobernabilidad son solo una estratagema y un señuelo. Yo creo que ahí hay realmente señalamientos muy críticos, señalamientos que hay que tomar en consideración, que advierten sobre la realidad, el problema grave por el que está atravesando esa nación. Creo que los acontecimientos se precipitan, las cosas van evolucionando hacia lo peor y todo indica que vamos a tener un terrible desenlace de eso que ha estado padeciendo el vecino país. Y eso para la República Dominicana, en medio de la situación
que nosotros actualmente confrontamos es un tremendo reto, porque aquí nosotros tenemos una crisis sanitaria, nosotros tenemos también un problema grave económico, social, tenemos tareas que son colosales y bueno, necesitamos la ayuda de Dios para poder manejar todos estos problemas delicados. En adición, entonces también esta situación que nos consume energía, que nos consume esfuerzos. Pausa, volvemos en breve.